Vive en Envigado en el 2012 con la Casa de Poesía Porfirio Barbaján. Pertenece a los colectivos literarios Casa del Escritor Medellín, Edita España e Iberoamérica y Escritores por Ciudad Juárez, México. Sus cuentos han sido publicados en revistas literarias como La Jornada Semanal, el Magazín Cultural, el Diario del Otún en Pereira, la revista digital Cronopio en Medellín y la compilación de escritores y editores independientes Edita 20 años en Huelva, España. Actualmente se desempeña como coordinador cultural de la Corporación Otra Parte y guía de la Casa Museo del maestro Fernando González. Aquí hay una apreciación de su obra y de él como persona de Luis Miguel Rivas, que se las quiero compartir. Dice sobre Mauricio: dice todas estas cosas mamando gallo. Se ríe de los métodos para escribir cuentos, de las instrucciones para vivir la vida, de la lógica atroz del sistema financiero, del absurdo de la razón a ultranza, de las escalas de valores que dicen quién está perdido y quién orientado, de la inconsciencia de los que trabajan sin saber para qué, ni para quién, de la estupidez de la televisión, pero no está exento de crueldad ni de ternura. Y para ser justos, hay que decir que tampoco se queda en la sola dualidad, muestra terceros caminos, como la historia de esos amigos que sueñan con crear un ser ideal, sin darse cuenta que el ser ideal ya está creado por el personaje inmaterial, que es la unión de todos ellos. Tiene diferentes publicaciones en el Magazín Cultural del Diario del Otún y en la Jornada Semanal, en la publicación de la Jornada Semanal Dos Estampas. Esto es en cuentos del libro inédito Sala de Espera, Eclipse y Fotografía para dos transeúntes en México, Distrito Federal. Tiene un blog. Ha publicado, pues, como les dije, en la revista Cronopio y ha participado en Edita Colombia en varias oportunidades. Y José Ignacio Escobar, que es nuestro otro gran invitado en la noche de hoy, es escritor de cuento, novela y ensayo. En su estilo, la estructura literaria lo va llevando a uno por cada rincón de la historia y va haciendo que uno se vaya apropiando de los personajes, de lo que siente cada personaje. Incluso nos ayuda a vislumbrar un poco de lo que hay en la mente de cada uno de esos seres que él crea según la situación o según el esfuerzo o el reto que tienen que afrontar. Es una de las cosas más enriquecedoras que tiene la obra de José Ignacio, que nos permite no solamente ser parte de la acción, sino que a través del personaje vivir y sentir esa acción. Es algo que lo marca a uno si uno tiene tiempo de leer con calma sus escritos. Nació en Medellín en 1979, es más joven que yo. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Antioquia y realizó el diplomado en Creación Literaria en la Academia Cultural Yuluparí. En el 2010 publicó con Hombre Nuevo Editores el libro Historia de un hombre que soñó, cuya serie de relatos hacen vivas descripciones que van desde el sur del país en tierra adentro, pasando por Boyacá, Antioquia y la costa atlántica. El poeta y escritor Óscar Hernández considera que los cuentos de Escobar son indudablemente acertados, bien escritos y tienen una señalada madurez. Ese mismo año obtuvo el Premio Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán con el libro Tiempo de Zozobra, que en palabras del escritor Roberto Burgos Cantor despertó gran entusiasmo entre los jurados. Fue director y editor de la revista cultural La Cucaracha y colaborador del literario dominical El Colombiano. Se desempeñó como docente de periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y colaboró en la revista Comunicación de la misma universidad. Actualmente es periodista freelance para distintos medios en México, al final va a repartir tarjeticas, España y Argentina. Hace parte del colectivo Casa del Escritor de Medellín, apoyando principalmente con reportaje y crítica literaria. Su pasión por la lectura y su interés en destacar autores que están al margen de lo comercial lo ha llevado a crear su propio blog de reseñas literarias, impenitentelector.blogspot.com. Así que, señoras y señores, tenemos hoy en esta mesa dos grandes estilos literarios, dos formas diferentes de narrar una historia, pero esas dos formas son válidas y son de una profundidad completa. Hoy vamos a disfrutar analizando, profundizando en esos dos estilos de escritura y sobre todo aprendiendo directamente de la fuente. Muchas gracias por estar aquí, muchachos.
Yo quisiera comenzar entonces sobre las primeras lecturas que ustedes tuvieron de pequeños, de niños, de adolescentes, esas lecturas que les hayan generado mayor impacto en sus vidas y que de una u otra manera fueron sus grandes compañeros durante la infancia y durante la adolescencia. Yo podría señalar que uno de los libros que a mí más me marcó fue Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, la versión larga, pero también tengo que señalar que mi hermano mayor llevaba a la casa unos pequeños folleticos que valían $1 o así, que eran historias de vaqueros, y recuerdo mucho la historia de El revólver más rápido de todo Texas. Esas dos historias a mí me encausaron en la escritura. Yo quisiera que José Ignacio nos compartiera un poco de eso y después qué tendría que decir también Mauricio. Buenas noches. Bueno, la verdad es que yo soy, digamos, lector, entre comillas, tardío, porque aunque en el colegio disfrutaba en el colegio, digamos, más o menos desde noveno, recuerdo que fue el primer libro que a mí me atrapó, digamos, desde lo más pasional, que es cuando uno prácticamente deja de dormir porque ya pues la historia está allí y uno está totalmente inmerso en ello. Fue Las lanzas coloradas de Uslar Prieto. Pedro Páramo no lo disfruté tanto en ese momento porque, bueno, los que hayan llegado a este libro de Juan Rulfo se habrán dado cuenta que tiene, bueno, por lo menos en ese momento de mis 14 años, no descubrí muchas de las cosas que de pronto ya cuando uno llega después tiende se da cuenta, ¿cierto? De que hay personajes o de que hay situaciones un poco salidas de lo normal. No sé si ya puedo hablar de lo absurdo, pero pues que los muertos no sabe si estén muertos del todo. De lecturas, si me voy incluso hasta más atrás, puedo hablar de una enciclopedia que, bueno, no la traje pues por obvias razones, porque sería casi que ponerme acá a leer experimentos, pero era, creo que se llamaba Los Gnomos, o el libro grande de los gnomos, que la familia me lo compraba cada 15 días, y yo recuerdo eso porque era, digamos, como en el momento de los, no sé si los 10 años o antes. Eso fue como que yo concienzudamente, cada que una tía llegaba con uno de los tomos, me sentaba e incluso aprovechaba para hacer 2 o 3 experimentos que creo que todos me salieron fallidos, pero aprendía por lo menos algo ahí de ciencia de pequeño. Y posteriormente, digamos, ya como esas primeras lecturas de los 14, los 15 años, bueno, también quería, esto no es lectura, pero tiene algo que ver con los inicios, que resulté por acá cuando fui a mi casa un día en estas últimas semanas. Resulta que había escrito un cuento a los 10 años, es que Garfio el gato paseador. Mi primera, de pronto de ahí viene como las ganas de ser editor, porque incluso tiene editorial que se llama El Triángulo, y aparte pues de todo es una historia de un gato que sale de acá de Medellín y se va a andar la calle. Obviamente yo en ese momento, para tener 10 años, digamos, y en estos días lo estaba leyendo, ya tiene como cierto conocimiento de las estructuras. Es decir, el gato yo lo pongo a conversar con un carnicero en una ciudad que llamo yo Piedras Blancas. Obviamente pues me imagino que Piedras Blancas, mi referente simplemente era Santa Elena en esa época, cuando tenía 10 años, y porque además era como la única carretera que había, que yo recuerde, pues para ir a Río Negro, que era donde yo iba mucho cada 8 días. Entonces este es el primer acercamiento. Incluso me pareció simpático cuando lo leí. Como les digo, hay conversaciones, sé quién es el personaje, sé manejar el personaje, sé que tiene que llegar a esa ciudad, que tiene que hablar con X o Y persona. Manejo eso, no desde lo pasional obviamente, porque uno a los 10 años pues no está de pronto muy consciente de esas cosas. Pero lo que me pareció también muy raro es que la profesora al final me dice que le faltó el índice,
no sé por qué, o no sé si era que estaba haciendo la tarea, me salía de las normas y escribí un cuento y tenía que hacer algo que tuviera un índice, entonces esa fue una de las anotaciones. Creo que por eso no fue excelente incluso, me pusieron buena. Entonces, primer acercamiento, esto tiene fecha del 25 de abril del 89. José, ¿será posible que lo pongamos a... Me da un poco de vergüenza, la verdad, ahorita de pronto miramos. Y obviamente que uno no medía mucho, pues es mucho para también pedir como una buena ortografía, pero es un bello saber que yo puse que era imprimido en Medellín el 25 de abril del 89. Entonces ese fue uno de a los 10 años. Ya si me salto el colegio, sí, ya es mi primer libro oficial como editor. Ya a los 18 más o menos ya sí entro como de lleno pues con la lectura. Incluso yo tiendo a olvidar mucho porque, bueno, nunca coseché la memoria. No recuerdo, no soy tampoco muy buen lector de poesía, pero cuando leo difícilmente me acuerdo de una linecita o dos. Con la prosa, que es lo que más leo, cuento, novela, me pasa igualmente, que si me leo un libro a la semana difícilmente me acuerdo un poco de la trama. Me pasó con el primer libro, lo digo acá porque no sé si de pronto ya lo dije hace como en el 2010 cuando estaba lanzando el primer libro, que La insoportable levedad del ser la disfruté mucho, fue el primer libro que digamos dije, lo cogí por cuenta propia y me pareció entretenido. No, obviamente, como les digo, con mi mala, pésima memoria no puedo decir mayor cosa de la trama, solo sé que me gustó mucho. Y pues obviamente el autor de Kundera, pues los que leen saben hasta cierto punto pues que es un buen escritor. Esos es como los primeros acercamientos, ya ahí en adelante obviamente llegan como más cosas interesantes. Hombre, cuando estábamos hablando de preparar pues la charla, estábamos reunidos pues en el café de otra parte el colectivo de la Casa del Escritor, con Carlos, y estábamos hablando de esto de las primeras lecturas. Entonces José Ignacio recordó lo del gato paseador y eso nos conmovió a todos, hombre. Tenés que conseguir esa revistica para la presentación, no, eso no creo, no, eso debe estar por ahí en el olvido, un rico no, voy a hablar con mi mamá, a ver si... Yo pienso que ese día sabía exactamente dónde estaba, pero no vergüenza admitir que la tenía. Y la verdad que es una muy grata sorpresa pues ver la revista acá presente. Pues bueno, en mi caso, cuando yo tenía más o menos unos 6 años, mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años, entonces yo volví a la casa de la abuela. Y era una casa típica, pues paisa, con un montón de tíos. Y bueno, no había niños, pues realmente los únicos sobrinos de la casa éramos mi hermanita y yo. Éramos los pequeñitos. Pero entonces era muy común en la casa que el tío Edgar, que era el tío pues, que ya iba a la universidad, tenía colecciones de Memín, de Calimán, de Condorito y las revistas de vaqueros. Entonces esas fueron mis primeras lecturas y por eso yo hice la tarea. Carlos me dijo, pero las tienen que llevar, entonces yo traje a Condorito. Yo traía Condorito porque pues, realmente fue lo que más me acercó en la niñez a la literatura y pues, como si al gusto por leer, fue Condorito. Esas sí no las podemos rotar porque la gente se distrae. No se nos distraen las parábolas. Y a partir de ahí, pues uno también va alimentando mucho su imaginario. Yo todavía hablo de los cocodrilos caminando por las calles de Pelotillehue, por, qué sé yo, Doña Tremebunda, Yayita, y las historias pues de Pepe Cortisona, y en fin, todos los amigos de Condorito. Inclusive ese juego de Pepo, que dentro de todo lo que él cuenta con su humor tan latinoamericano, es muy sentido y muy sociológico, y ya después con los años cuando uno vuelve a ver a Condorito se da cuenta que tiene un contenido político, tiene un contenido social, pues en fin, que refleja una realidad pues de la Latinoamérica nuestra.
Eso pues fue una primera etapa y eso me generó pues un gusto por la literatura que ya después se fue dando pues en la escuela, con canciones. Yo cantaba cuando era niño, participaba en festivales. ¿Todavía canta? Un poquito por ahí con mi hermano que está por allí cuando él toca la guitarra y canto. En esa época pues participaba en festivales pues con los profesores de música y bueno, me gustaba mucho recitar poemas, aprender poemas, recitar, entre retaílas, juegos, y con los amigos que tenían más o menos el mismo gusto fuimos construyendo pues diferentes mundos imaginarios. Entonces hubo un proceso que tal vez yo creo que fue como un punto de giro, y es que tuve un amigo que hoy en día es periodista de RCN, se llama Johnny Saavedra, un amigo en la cuadra que le gustaba lo mismo. A él le gustaba hacer revistas y cómics, hacíamos historietas en cuadernos. Y entonces nos hicimos muy amigos y comenzamos a hacer programas, grabábamos en cassettes, en las grabadorcitas viejas de cassettes, ¿sí? Grabábamos programas de radio y entonces falsas noticias, refranes, en fin. Entonces dábamos noticias muy charras y comerciales, entonces cuando salíamos en comerciales cambiábamos de personaje, y uno decía funeraria La Bruja, donde el chofer anda y el muerto empuja, y después los tiros que después se volvieron chistes como es del cuentahuesos pues también, que eran las carteleras de cine. Entonces no se pierda esta semana en cartelera Alambrito y Martillito en cortocircuito, y hacíamos juegos de palabras y retaílas, y dentro de eso empezamos a jugar un poco más con la literatura, con cuentos ya más elaborados. Empezamos a acercarnos pues a Julio Verne, por ejemplo, y a la edad de los 13 años pasó algo muy importante, que es mi hermano, que está por allá en la última silla. En unas vacaciones, yo vivía en Pereira, vine a pasar vacaciones en Medellín, y él ya estaba, pues cuando éramos más niños compartíamos mucho tiempo juntos, jugábamos mucho juntos, pero cuando yo llegué a la edad de los 13 años, él ya tenía 15, él ya había elaborado un distanciamiento también. Entonces él me dijo, vea, hermano, yo no puedo jugar con usted esta vez, pero le entrego un juguete muy bueno. Y ¡pum!, me puso un libro de Julio Verne en la mano, La Vuelta al Mundo en 80 días. Y ese momento para mí fue crucial y fue fundamental en mi vida, porque a partir de ahí yo empecé a querer la literatura, y ya me cuenta pues que había un mundo pues en todos estos autores. Pues era una película, como dice el maestro pues Oscar Hernández, eso es de largo aliento, muchacho, mucho cuidado. Y entonces ahí empecé a arriesgarme a jugar con obras de largo aliento. Hablando de obras de largo aliento, la lectura es sin lugar a dudas el primer acercamiento hacia escribir, ¿no? Digamos que la persona que lee y lee constantemente llega un momento en que necesita también expresar, ya sea a forma de ensayo, ya sea haciendo sus propios cuentos, comenzar a tener como este intento, ¿cierto?, de exteriorizar ese impacto de la lectura en la vida. Yo quisiera que habláramos ya más concretamente sobre la importancia de esa lectura a partir de ese primer momento, de ese acercarse a este océano de letras y de papel, la importancia de la lectura para ustedes como escritor, y cuál fue el libro que ustedes leyeron o que tienen como referente, que dijeron, a partir de este libro me nació a mí esta necesidad de escribir, o fue el que me dio a mí una idea de cómo podría escribir esto que estoy pensando, esto que está creando en mi cabeza, ¿cierto? Sería como el detonante que al final los arrojó a la escritura ya más seria, ya con un propósito de tener un mensaje o de exteriorizar algo. Finalmente, como Faulkner decía, el escritor escribe para sí mismo, ¿no? Pero también hay un mensaje que es para el otro, para el improvisado lector, para el lector comprador. Entonces, un poquito de eso. Yo ahorita había quedado en más o menos los 18 años míos, con la insoportable levedad del ser, que era
como el momento en que yo dije estoy leyendo ya por placer, no porque el colegio lo pida. De ahí en adelante pues llegó como el apasionamiento, pero yo a veces soy muy desmedido porque puedo ver 5 o 6 libros y uno tiende a como en qué momento, bueno, en esa época tenía más tiempo, uno ahora tiene menos, y igualmente sigo con la pasión pues de decir quiero leer en todo momento, pero llegué después, digamos, a libros estilo más o menos Germán Espinosa. Empecé más o menos en los 21 años, ya cuando estoy estudiando periodismo en la Universidad de Antioquia. Y también uno que fue muy detonante, se me acaba de venir y pensé que me iba a olvidar, porque de ahí surge mi primera, bueno, no la primera publicación, pero sí el primer sueldo, entre comillas, como escritor, que fue la publicación que me hizo el entonces literario del Colombiano, que fue un ensayo sobre los cuentos completos de Julio Ramón Ribeiro, el escritor peruano. Y llegar a los 21 años a Ribeiro fue para mí revelador, porque era una persona que estaba muy cercana a lo que yo siempre había querido como en la literatura, y lo que más me atrapaba, que era hasta cierto punto el realismo, y Ribeiro maneja mucho este asunto, además que las temáticas me atraparon en el sentido de los marginados, o de buscar siempre esas personas que están al margen de. Entonces, primero que todo fue por el estilo, ¿cierto? Que yo digo, Ribeiro es un excelente escritor. En ese momento, no sé si se hablaba tanto, yo incluso en ese momento para hacer ese ensayo investigué, había muy poco, creo que 1 o 2 libros solamente de crítica. Ribeiro se había muerto en el 94, y entonces me atreví como a hacer una revisión crítica de todos los cuentos completos que está en la editorial Alfaguara, y bueno, para mí eso fue como esa apertura además a una forma buena de hacer cuentos, unos cuentos bien contados y que además tuvieran algo que a mí me parece muy interesante de una narración de este tipo, y es que tengan un punto de quiebre, que de un momento a otro llegue, que vos estés leyendo y que algún momento, alguna circunstancia, alguna conversación cambien las cosas, le cambie la suerte a alguien, a alguno de los protagonistas. Para mí ese autor fue, digamos, llegar a ese libro de cuentos completos de Ribeiro fue, digamos, revelador. Además que, como les decía, y creo que ahorita ya empezamos con el tema de una de mis primeras publicaciones, que fue con el Colombiano. Bueno, a mí me parece una pregunta muy difícil, porque yo siento que uno cada vez que lee algo nuevo siempre está recibiendo pues influencias, y hay cosas que lo tocan a uno, y pues si uno lee es porque se encanta o se deja llevar por la voz del narrador, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que lo transforman a uno a medida que va leyendo. Pero para poder llegar a la concreción de la pregunta, yo podría hablar dejando por fuera a autores que considero muy valiosos y muy importantes y que quiero mucho, pues, pero lo sintetizaría en 2 libros: La náusea, de Jean-Paul Sartre, y El viaje a pie, de Fernando González. Esos 2 autores para mí pues me tocaron en un momento de mi vida, cada uno en un momento diferente, pero yo creo que con el impacto necesario que necesitaba como para poner a rodar la bola, ¿cierto? Tal vez yo era como un gatico persiguiendo la punta del hilo hasta que vi pues como por dónde era que quería empezar la búsqueda. Y Fernando González fue primero, ahí pues me equivoqué en el orden, porque Fernando González fue primero, y con el libro Viaje a pie descubrí un autor local, un autor muy nuestro, pues muy de la localidad, y que en el tiempo que
yo llevo conociendo a Fernando González a través de su obra. He conocido también a seres humanos que han estado cerca de él, que compartieron con él y que están presentes, ¿sí? Entonces eso hace que esa enseñanza como que nunca termine, y uno siente pues también como esa energía o esa, pues, sí, el alma de Fernando González todavía ahí. Y bueno, en ese libro que es un libro muy polémico por muchas razones. Yo cuando lo leí por primera vez no me pareció que fuera una cosa escandalosa, pues me pareció que decía las cosas con mucha claridad, y ahí fue cuando sentí lo que vos dijiste ahorita. Pues madre, yo siento esto, este man como lo dice de bien, y uno, qué bueno aprender a decir estas mismas cosas a su manera, ¿no? Porque el mismo Fernando González lo expresaba de esa manera, ¿no? Era el método de la autenticidad, cada uno exprésese, automanifiéstese. Y bueno, y eso me tocó, y gracias a eso hice un cambio en mi vida que fue pues un poco atrevido. Yo dejé mi trabajo de la universidad, de la casa, cogí una maleta y arranqué a mochilear, y estuve viajando varios años. De ese viaje de varios años, entonces hay una acumulación de historias, de experiencias, de lecturas, de encuentros también con otros lugares de Sudamérica, sobre todo, pues porque fue un viaje a través de Sudamérica y por el Amazonas, y en barco también, estuve viajando en barco hacia Panamá, en barco por el Amazonas también. Entonces de ahí surgieron muchas de las historias que me inspiraron a escribir después el primer libro. ¿Pensás procede esa manifestación de la escritura, esa manifestación de la que habla Mauricio, ese deseo de manifestar y que lo va a dar un salto? Vos tenés un secreto aquí, que es que vos hiciste 7 semestres de ingeniería civil en EAFIT y vos pegaste también ese salto. ¿Qué se necesita para producir eso, esa necesidad de manifestar? Bueno, el salto en estos días no, hace unos meses estuve con mi esposa en Bogotá, en una feria del libro, y el escritor bogotano Mario Mendoza, hablaba sobre una cosa bonita y que creo que uno puede seguir aplicando hasta el día que se muera, y es salta. En un momento aparecerá el piso, y eso fue lo que yo hice. Además que creo que también la vida le va a uno señalando como yo obviamente sé que con muchas cosas uno a veces se queda estancado, pero la vida empieza a darle a uno los empujones, y si vos en un momento no tuviste el arrojo a tus 17 años de decidirte llegar a otro momento 2 o 3 años después en que algún otro por ahí te da ese empujón, y uno lo que tiene que simplemente hacer es, o si uno mismo lo da, pues es eso mismo, láncese que el piso aparecerá en algún momento. ¿Qué otra cuestión era la que teníamos? La necesidad de manifestación, entonces, porque si estás estudiando estos semestres en EAFIT, ¿sentiste pues la necesidad de pegar? Sí, bueno, también creo que fue por la acumulación del estudio de que yo en EAFIT empecé pues también leyendo cuando entré a los 17, yo allá no me ubicaba mucho, no sé, pues no era mi ambiente, no tengo nada en contra de EAFIT obviamente, sino que me parecía muy simpático que en los huecos que me quedaban de la universidad yo siempre tenía 2 o 3 amigos, pero no los veía mucho, entonces en los huecos me iba para la biblioteca y allá empecé como a encarretarme, y incluso hice el intento en ese momento de escribir algo para el periódico de EAFIT. No sé por qué estaba, bueno, de pronto a los 16, 17 está con todas las dudas metafísicas o con la idea de que Dios es el que debo seguir porque el católico no me sirvió, y entonces escribí un cuento ahí sobre un Jesús que ya no lo quería nadie en la tierra porque todos los seres humanos eran perfectos. Entonces
No fructificó mucho, pero sí fructificó después, acá, cuando estaba en el Colombo Americano estudiando inglés. Después cuando apareció el piso, me dediqué a estudiar inglés como 6 meses, un año, antes de entrar a periodismo, y bueno, y ahí también surge esa venida desde AFID, solo que pues obviamente las primeras cosas que uno hace son, sí, ¿cierto? Como muy primerizas.